Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a esta charla donde vamos a conversar sobre chatbot en el sector público, experiencia y aprendizaje. Mi nombre es Claudia Aracena, soy el director académico del Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas y investigador asociado del GovLab UAI, el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué es lo que veremos hoy? Como ya les comenté, chatbot en el sector público. Nos acompañan tres expositores, tres panelistas que posteriormente vamos a conversar con ellos. Tomás Hoffman, jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial e Innovación de la Municipalidad de Las Condes. Catalina Barker, gerente de operaciones de Sisua Digital Chile. Y Tomás Parra, encargado de estrategias digitales e innovación de la Dirección de Proyectos de Corporación Municipal de la Municipalidad de Renca. Eh, esta charla está invitada por el Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas. Solamente les comento brevemente sobre el diplomado antes de comenzar la charla. El Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas básicamente está focalizado en resolver problemas de orden público utilizando ciencia de datos y machine learning. Está focalizado en profesionales de distintas áreas, en general de las ciencias sociales, que realizan trabajo de análisis de datos, estudio, fiscalización, etc. Y nuestro diplomado recibe en gran parte funcionarios del sector público, de centros de estudios, gremios, fundaciones, donde comienzan desde cero programación hasta llegar a un nivel de programación intermedio donde puedan desarrollar proyectos de ciencia de datos. En este caso nos referimos a ejecutarlos, es decir, en convertirse en analistas y para las personas que están dirigiendo a personas que son analistas, en entender cómo se realiza esto, pero aplicando en la práctica la programación para poder desarrollar un proyecto de ciencia de datos. ¿Ya? Eh, Simplemente un barrido en la malla curricular. Nosotros en el diplomado comenzamos con un curso de introducción a R para análisis de datos, es decir, se parte con la introducción del lenguaje de programación R para posteriormente ver los distintos módulos, partiendo con una introducción a la ciencia de datos para las políticas públicas y después ya vienen muchos módulos técnicos donde se enseña a programar eh, partiendo por análisis de datos y estadística computacional, visualización de datos, donde se ven distintos modelos estadísticos para analizar datos, posteriormente modelos predictivos con Machine Learning y dos módulos que ven subespecializaciones dentro de estas temáticas, análisis de texto con text mining y posteriormente análisis geográfico o georreferenciación. Finalmente se tiene un taller aplicado donde se realiza un proyecto con alguna institución pública, donde un grupo tiene que desarrollar un proyecto con una institución pública que finalmente genera una prueba de concepto que la institución pública pueda tomar para posteriormente desarrollar un proyecto. Así que esta es la invitación que hace básicamente el diplomado y como yo sé que están ansiosos de escuchar sobre la charla de Chatbot en el Estado, vamos a comenzar con Tomás Hoffman, que nos va a presentar sobre su experiencia en la Municipalidad de Las Condes. Así que, Tomás, por favor, si puedes compartir pantalla. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Obviamente que siempre todos estos temas a veces terminan siendo un poco tediosos, pero en general es contarles un poco la experiencia de cómo hicimos lo que fuimos generando a partir de enero de este año, que es empezar a armar todo este laboratorio y quisimos partir un poco con toda la experiencia que existe dentro de los modelos de lenguaje, que en gran parte es como una buena puerta de entrada para todo lo que somos más desde más propiamente tal de las ciencias sociales. Yo tengo un magíster en estudios políticos aplicados, soy cientista político y después empecé a hacer un magíster en inteligencia artificial y me fui encantando un poco con cómo esta mezcla de dos mundos empezaba a tener mucho más sentido con los modelos de lenguaje, principalmente con ChatGPT. Y a partir de este año empezamos a ver un poco, y estoy varios un poco derribando mitos, porque era importante armar lo que armamos, también porque el desarrollo de las políticas públicas, en parte, sobre todo para nosotros como municipio, es empezar a preocuparnos también de los problemas que vienen ahora, que fueron acelerados también por la pandemia,
y también derribar muchos de los mitos. Es gran parte de nuestras tareas como funcionarios públicos, mitos que se generan en torno a ciertos miedos que se extienden desde principalmente la inteligencia artificial. Ahora, ChatGPT ha ayudado mucho a derribar muchos de esos mitos, pero también ha creado otros. Y creo que este último informe del Foro Económico Mundial habla muy bien de ir derribando esos mitos, que no es que vaya a eliminar puestos de trabajo, sino que los va a multiplicar. Y en parte, entrar en este tema, fuimos queriendo eh, explicar muy en pocas palabras que la inteligencia artificial obviamente es una tecnología de propósito general, abarca todos los mundos, pero cada día está abarcando muchos más. ¿Y por qué sigue creciendo? En el fondo es por la cantidad, el volumen de datos y la capacidad de cómputo. Aquí puse una cita en parte del impacto que se espera. Esta es una cita del 2017, pero el problema es que su misma capacidad genera un problema, que lo que lo hace grande también la va limitando, que es el volumen de datos y la capacidad de cómputo. Para poder hacer mucho más de lo que queremos hacer, necesitamos mucho más volumen de datos y mucha más capacidad de cómputo. Ahora, ¿qué es lo que pensamos y por qué empezamos a armar eh, este asistente, principalmente para atención al vecino, pero para las personas que están en atención al vecino? Es porque este es un asistente que no está diseñado originalmente para el público, para el vecino, directamente. Es un asistente lo que busca es hacer una gran gobernanza del lenguaje, porque nuestro desafío para el 2024 es armar un centro de monitoreo urbano, eh, y empezamos a ver un poco cuál era el impacto que iban teniendo los modelos de lenguaje, bien digo, dentro de toda la dinámica de la inteligencia artificial en el mundo público. Este es el desafío principal que nos planteamos al inicio, eh, que la preparación para generar un centro de monitoreo urbano, como Dios manda, era generar una gobernanza en datos, una gobernanza en lenguaje, y una gobernanza en inteligencia artificial. Independiente que nosotros sabemos que todos son datos, quisimos separarla porque cumplen funciones distintas, principalmente porque la gobernanza en datos es poder unificar y tener este inventario de datos, que es lo que estamos haciendo hoy día con la aceleración que nos hizo Bloomberg. La gobernanza en lenguaje natural, lo que buscamos es algo muy similar, es poder darle acceso a todos los funcionarios municipales al mismo, a la misma información, pero también al mismo lenguaje. Porque obviamente que el vecino, que es nuestro foco principal, cuando llama a un área o a una segunda área, a una tercera área, él no siente que está hablando con áreas distintas. Para él está hablando con la municipalidad y quiere recibir la misma respuesta en todas las preguntas, o sea, en todas las instancias en las que hace la pregunta. Y lo que hicimos con esto es poder generar cierta unificación del lenguaje en torno a un trabajo que se hizo desde análisis semántico y después futuro procesamiento con la API de ChatGPT, que para nuestra sorpresa funcionó extraordinariamente y hoy día nos está dando resultados bastante positivos. Eh, lo que armamos fue a partir de 1.600 preguntas y respuestas. Lo hicimos en formato preguntas y respuestas para poder hacer este procesamiento mucho más fácil. Evidentemente que uno le pregunta de cualquier manera y mezclando cualquier tipo de información y te entrega información procesada en el fondo. Lo hicimos en formato preguntas y respuestas principalmente para poder generar mucha más sinergia en los mismos funcionarios, porque como les decía al principio, este es un chatbot que está diseñado para que los funcionarios primero lo ocupen y también sobre todo por las brechas de seguridad. Solamente procesamos información pública. Acá no metemos información de vecinos, no metemos información, datos personales, no está conectado ni un CRM, es mera información pública que podría estar al alcance de muchas personas, pero que bastaba y faltaba que lo unificáramos en un solo lugar. Eh, Le pusimos Sofía. Yo creo que ahí vamos a tener varios problemas con derechos de autor, porque deben haber 5.000 chatbots que se llaman Sofía. Y en general, lo que le quisimos meter también fue poder integrar la base de conocimiento general, y también poder hacer esta misma capacidad con los PDF, porque lo que estamos empezando a testear ahora es generar bases de licitación
con PDF, a partir de documentos con estructuras más, mucho más rígidas en el fondo, pero generar una base de licitación y ayudar también interiormente a los funcionarios a que las solicitudes de estas mismas licitaciones sean, tengan mayor facilidad en el fondo, para poder generarlas. Este asistente fue construido después de un análisis semántico de todos los llamados telefónicos que habíamos recibido en los últimos 2 años, en torno a saber cuáles eran las inquietudes y el orden de prioridades de los vecinos, y establecimos que existían 194 servicios, tal vez no categorizados 100% en esa misma función, pero para poder diferenciarlo los establecimos en 194, y lo diferenciamos para poder armar el índice. La información, acá hay un ejemplo de toda la que fuimos sacando por unidad, y generamos también, a partir de lo mismo, un análisis que finalmente, porque por un lado tenemos el asistente, que es en base a ChatGPT para los funcionarios y principalmente atención al vecino y 1402, y hay otro que es solamente un flujo automatizado, que es de donde sacamos el análisis que del 80% de todas las consultas se concentraba en 19 servicios. Entonces, finalmente, con un porcentaje mucho menor, podíamos responder un porcentaje mucho mayor de respuestas. Y eso es lo que hicimos para un chatbot 100% automatizado, que es para el vecino, pero que no incluye ChatGPT inicialmente, que es el que está acá al lado. Y obviamente que fuimos viendo cómo variaba en todas las solicitudes mensualmente. Esta es la variación que se muestra en este gráfico, y para que creara finalmente el futuro flujo del chatbot en base a el que estamos diseñando para WhatsApp. Y obviamente que una base de conocimiento de este tipo nos sirve para tener muchísimos más asistentes automatizados en el fondo. Otra parte interesante del proceso de automatización de la base de conocimiento es, en parte, que la base de conocimiento se va actualizando en tiempo real, pero también con o sea, todos los funcionarios que tienen injerencia en esta base de conocimiento. ¿Por qué? Y por eso lo hicimos en base a preguntas y respuestas, porque la subdividimos por jefatura, por jefes de departamento. Entonces, hay un bloque de preguntas y respuestas que está a cargo de ciertos departamentos y otros de otros, diferenciando por dirección, y ellos van cambiando, si van actualizando información de subsidios o, por ejemplo, el de eventos. También los diferenciamos. En esto ya no es una base como lo hicimos a partir de una base vectorial, porque lo que hacemos con la base de conocimiento eh, para la atención al vecino es generar este índice, mucha información, base de vectores, y esta base de vectores lo que hacemos es análisis semántico, pero finalmente es buscar, en el fondo la fórmula es similitud del coseno, que es lo que lee ChatGPT. Suena muy técnico, pero es lo que está generando hoy día respuestas que son extraordinarias. Y en la parte de eventos, en el módulo de eventos, lo que hacemos es que lee un archivo JSON. Y esto nos abre también infinitas posibilidades, sobre todo cuando ChatGPT u otro modelo de lenguaje cualquiera accede a generar mucho más contexto a partir de los tokens. En definitiva, lo que armamos fue el chatbot de la base de conocimiento, el chatbot de asistente y uno de documentos que hoy día están usando 3 sectores de 3 direcciones de la municipalidad para poder ir haciendo este piloto interno. Lo estamos haciendo bien de a poco, principalmente porque sabemos que esto es una tecnología que a veces no solamente genera problemas, sino que nosotros creemos que tiene que ser paulatino para que tenga un efecto mucho más potente. Y el diseño institucional de por qué lo hacemos tiene más que ver con generar este centro de monitoreo, que es donde va a estar atención al vecino, el 1402, que es el número de emergencia, y todas las unidades operativas que se integran en la gobernanza en datos, el lenguaje y inteligencia artificial, que la gobernanza en inteligencia artificial
paso el dato, finalmente lo que estamos generando es una política local de inteligencia artificial para poder generar un plan de acción muy similar a lo que hizo la política nacional, para generar este mismo plan de acción y asegurarnos de poder cumplir con las expectativas y adelantarnos un poco a los problemas y las políticas públicas del futuro. Y este centro de monitoreo tiene estas cuatro ramas, que es la red IoT, la red de soporte, la red de movilidad y la red de cámaras de seguridad. Yo creo que en el fondo, ¿cuál es el desafío público y parte de los aprendizajes que tuvimos hasta el momento, sobre todo, es que yo creo que tenemos que prepararnos, más importante que todo, invertir en talento, porque muchas veces nos pasaba, y yo sé que no es tan común en el mundo público, pero en algunas partes sí, y sobre todo la Municipalidad de Las Condes, hay mucha tentación de a veces de comprar cosas, y creo que invertir en talento, invertir en desarrollo interno, porque todo lo que les he comentado ahora ha sido en base a desarrollo interno, en el fondo, es poder generar también, para que esto tenga sentido, eh, poder disponibilizarlo para las demás municipalidades o para los demás sectores, instituciones públicas con un código abierto, código público finalmente, eh, para que cualquier municipalidad o cualquier institución pública pueda con ese mismo código armar sus propios bots, sus propias bases de conocimiento u otras herramientas que estamos generando y que es lo que estamos buscando dentro del laboratorio, como un lector de patentes de bajísimo costo, pero es poder generar valor público a disposición de todas las instituciones, de los vecinos y de los funcionarios, en donde el código sea compartido y sea de uso público. Y en definitiva, eso es un poco a grandes rasgos. Yo creo que fui un poco muy rápido, pero teníamos muy poco tiempo y no sé si me pasé, así que si me pasé, les pido disculpas y sería No, parte. todo bien, Tomás. De hecho, súper interesante que tengan código abierto. Si lo puedes compartir por el chat, sería ideal para que los asistentes puedan revisar. Tenemos el GitHub, tenemos una perfil en GitHub de Las Condes, y hoy día tenemos dos proyectos publicados, por lo menos. Perfecto. Esta idea es Eh, publicar muchos más. Claramente, internamente deben tener mucho más proyectos. Eh, Solamente para los asistentes, si tienen consultas, por favor vayan dejándola en el chat. Vamos a hacer la exposición de los otros panelistas y posteriormente vamos a recolectar todas las preguntas para que podamos responderlas. ¿Ok? Nuestro segundo expositor es Tomás Parra, encargado de estrategias digitales e innovación de la Dirección de Proyectos de la Corporación Municipal de Renca. Así que, Tomás, te invitamos a compartir tu pantalla y nuevamente a los asistentes que vayan dejando sus consultas en el chat para que al final las podamos responder. ¿Todo Oye, bien, Tomás? muchísimas gracias por la invitación. Eh, Desde que me invitaron a participar de este evento, yo dije, esto es una conversación constructiva. Una conversación constructiva porque además estamos dentro del ámbito del sector público, y esto es en beneficio directo de las personas. Entonces, esto es como una especie de escucha activa. Los chatbots es con quien interactuamos con los vecinos, con las vecinas de cada una de las comunas o distintas instituciones y bajo esa lógica yo acepté inmediatamente ante esta bonita invitación. Para mí es una conversación constructiva. Bueno, vengo a presentar lo que es RenCat. Lo que nosotros hablamos es el primer chatbot municipal con inteligencia artificial en Chile. Es un proyecto que nosotros em, partimos hace un par de años ya. La verdad es que Rencat es un nombre que solamente se adjudicó este año. Y les voy a contar un poquitito la historia, después un pequeño relato. Primero un poquito de historia, después un pequeño relato y después un par de datos que yo creo que son importantes. Si hay algunas cosas que son más técnicas, después al final las podemos revisar. Y con mi tocayo Tomás Hoffman tenemos varias cosas en común. Yo creo que hay varias cosas en las que vamos a conversar de lo mismo. Em, bueno, parte importante es que el mundo está viviendo enormes transformaciones. El año 2019 nosotros nos planteamos la idea de empezar a escuchar a a los vecinos con otra modalidad.
no bajo la lógica de la presencialidad. El teléfono era el uno a uno y la verdad es que la inteligencia artificial o lo que nosotros llamamos, llámese temas de innovación, nos permitía a nosotros abarcar mayor cantidad de personas. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, la idea es que hay que aterrizarlo un poquitito. Lo que nosotros hacemos es buscar que ante una gran masa de personas nosotros podamos hacer iteraciones con preguntas frecuentes y que nosotros podamos dar una respuesta estandarizada, completa e informada al vecino. Y eso es súper importante para nosotros. El año 2019 nosotros nos planteamos este desafío de ir pensando cómo lo podemos ir haciendo. Y la verdad es que nos dijimos, bueno, acá tenemos una gran cantidad de redes sociales en este pequeño bichito que tengo aquí llamado teléfono celular, eh, y que las personas gastan una gran cantidad de tiempo en este móvil. Y la verdad es que dijimos, ¿cómo podemos ir avanzando en esto para que el vecino efectivamente se comunique con la municipalidad para resolver sus cosas y no necesariamente tenga que perder tiempo y dinero en el traslado para ir a visitar los centros municipales? Pueden ser liceos, escuelas, jardines infantiles, centros de salud, el mismo municipio. Em, Nosotros tenemos una gran cantidad de personas que atendemos a nivel social, es decir, tenemos personas eh, que tenemos un registro social de hogares de más del 90% de las personas, de renca. Más del 80% de las personas se atienden en nuestros centros de salud. Es decir, tenemos una población que demanda solicitudes del sector público. Y eso es súper importante, eso es súper relevante para nosotros empezar a dar la vuelta de tuerca que queríamos dar. Eh, el tema está en que el año 2019 empezamos a pensar, pero el 2020 llegó la pandemia. Eh, Y la verdad es que la pandemia llegó y nos impactó muchísimo. Nosotros teníamos pensado este proyecto para fines del año 2020, pero tuvimos que traerlo al presente. Y en marzo nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Traigamos esto al presente y empezamos a desarrollar, nos fuimos todos a nuestros hogares a trabajar desde la casa y a atender a los vecinos. Era la única forma de cómo los vecinos se podían comunicar con el municipio, o era una de las únicas. Y éramos muchísimos funcionarios trabajando y atendiendo a vecinos de lunes a lunes en horarios increíbles, y la verdad es que empezamos a avanzar y a atender. Efectivamente tuvo una muy buena respuesta. En julio, agosto, de septiembre empezamos a desarrollar lo que es la base de conocimientos. Aquí es donde tocó el mismo punto que Tomás Hoffman, mi tocayo. Y empezamos a construir una base de conocimientos que nos permitió avanzar en estandarizar preguntas de mejor manera. Y empezamos a avanzar con COVID, cómo nosotros dábamos respuesta. Año 2020, año 2021, voy a ir avanzando un poquito más rápido acá. Y nosotros empezamos a desarrollar varias cosas ligadas a dar una buena respuesta en temas de salud y aspectos sociales, algo que ustedes yo creo que también pudieron ver a través de las distintas, o vivir, digamos, eh, a través de la televisión o las redes. Y efectivamente la cantidad de solicitudes o conversaciones que nosotros teníamos con los vecinos coinciden así, pero exacto con abajo está el gráfico, las olas de COVID. Y eso es súper importante, así como dato, la cantidad de las solicitudes corresponde efectivamente con la cantidad de casos positivos COVID. Y eso es un dato relevante. Seguimos avanzando el año 2021 y llegamos al año 2022 y empezamos a decir, bueno, esto algo pasa, nos quedó chiquitito. Em, Inicio de pandemia, información de testeo, seguimiento de trazabilidad de casos COVID, temas de vacunación, algo muy relevante. Y el año 2022 dijimos, esto llegó para quedarse. La verdad es que nosotros no podíamos, nunca los vecinos dejaron de escribirnos ni de solicitarnos información. Y eso es clave, eso es muy clave porque dijimos, teníamos razón en que el teléfono era una forma de cómo los vecinos podían comunicarse con su municipio. Y empezamos un proceso de mejora de nuestro chatbot. Y empezamos a mirar otras experiencias, digamos, que hayan tenido éxito, experiencias exitosas. Ahí miramos el caso yo creo que es importante mirar el caso de Botibot en Argentina,
algo que nosotros tenemos, o sea, que les invito a revisar, es un caso de éxito a nivel mundial, y nos juntamos con ellos. O sea, nosotros queríamos apuntar alto, a ese ya fuimos. Nos juntamos con ellos y realmente creo que dimos un gran salto. Y el año 2023, después de un proceso participativo, y eso es súper importante, incorporamos a los vecinos en que eligieran un nombre, por eso se llama Rencat, y tuviera una imagen, que tuviera cercanía, que fuera carismático, y fue un proceso participativo. Y el lanzamiento fue en marzo de este año, en que invitamos a José Inostroza, el jefe de edición de Gobierno Digital, y es que efectivamente cómo podíamos nosotros ir desarrollando todas estas cosas de la mano del gobierno y que la gente supiera de esto. Eh, como decía el tocayo anteriormente, las ideas buenas se van compartiendo con otros municipios, y efectivamente hemos tenido mucho contacto con otros municipios que han venido a ver esta experiencia. ¿Qué es y qué fue Renca Responde? Voy a señalar tres pilares. Plataforma de comunicación no presencial, evitar aglomeraciones, que la gente no vaya a los centros, no vaya a los departamentos municipales, si es que es solamente para hacer una pregunta, y es importante destacar que estamos apuntando a mejoras de servicios o mejoras de, no solamente de preguntas, sino que de hacer trámites. En segundo lugar, un enfoque usuario-centrista. Y esto es vital, que el usuario esté en el centro. Y eso no es menor porque lo que nosotros estamos mirando es escucha activa, ¿sí? Y en tercer lugar es que le resuelvan el tema, que le resuelvan la solicitud al vecino, que le resuelvan la pregunta. Em, y eso es lo que ac- fue Renca Responde. Ahora pasamos a que es Rencat. Algo no menor es que miramos un poco las encuestas. ¿Qué nos sucede a nivel local, municipal, el gobierno local, cómo nos va? Y la verdad es que la confianza en las municipalidades, estos años 2023, julio, estamos con un 26% de confianza. Es bajo y tenemos grandes desafíos. Yo creo que es parte de algo que nosotros podemos tomar después de una conversación final, cuáles son los desafíos que nosotros tenemos. Además, en otra encuesta organizada por la Universidad Católica, la verdad es que un 45% de las personas evalúa negativamente el nivel de transparencia y de difusión de información. Esto es algo anterior a cuando nosotros lanzamos esto, pero efectivamente es un tema relevante, cómo nosotros acortamos las brechas de información con la ciudadanía. En tercer lugar, el 67% dice no conocer los servicios, actividades y labores que realiza su municipio. Y esto es clave. Cómo nosotros informamos y tenemos un usuario informado que sepa lo que está haciendo, que sepa lo que está solicitando y cuáles son los papeles que tiene que llevar para hacer tal y tal trámite. Así de, entre comillas, puede sonar como básico, pero es algo que nosotros sí nos preguntamos y sí nos ocurre. ¿Qué tengo que hacer para ir a sacar una licencia de conducir? ¿Cuáles son los trámites? ¿Cuáles son los papeles que tengo que llevar? Son cosas que son del día a día y que es importante que nosotros nos cuestionemos y se los pasemos como información al vecino, ¿sí? La innovación es un tema, es traer mejoras, es traer mejoras a algo que estamos haciendo o a implementar algo nuevo. Y la innovación en la gestión municipal, nosotros lo consideramos ahora una especie de requisito para transformar socialmente y urbanamente nuestra comuna. ¿Sí? Esto es súper importante, como es que nosotros metemos el concepto de innovación a los proyectos que nosotros estamos realizando. RENCAP tiene ciertos atributos, y esto no es menor. Disminuye el tiempo que las personas destinan a hacer consultas presenciales, está disponible 24/7. Al tener inteligencia artificial, RENCAP es empático y permite comprender las necesidades de los usuarios. Además, como bien sabemos, a medida que más se utiliza, más aprende. Em, Se encuentra disponible en 5 canales, y esto no es menor: WhatsApp, Instagram, Facebook, Renca Participa, que es nuestra plataforma de participación, y la página web de renca.cl. Y algo importante, es híbrido. Funciona como chatbot, pero al mismo tiempo tiene funcionarios que están para preguntas más complejas. Y esto es vital porque nosotros trabajamos en equipo, ¿sí? Y esto es una estrellita que voy a volver a tocar en un par de láminas más. Un par de datos. Tenemos distribución por canales. El canal que más se utiliza es WhatsApp y el de la página web. Tenemos
claramente muchos datos de tipos de preguntas. Las preguntas que más salen a nuestro haber en los últimos 6 meses han sido temas relacionados a tránsito y a temas de salud. eh, es con creces lo que más preguntan. Em, y tenemos además registro por área, por hora, ¿sí? Y eso no es menor porque nos permite identificar cuándo es que las personas preguntan. Es decir, si nosotros miramos acá el gráfico, decimos, ah, ¿qué pasa el lunes? Y el lunes en ese horario, efectivamente, las personas o están trabajando o están haciendo otras cosas, pero lo pueden hacer. Lo pueden hacer desde su lugar de trabajo, desde la casa, desde la locomoción colectiva y pueden tener una respuesta del municipio. ¿Sí? Lo que nosotros además identificamos es que tenemos una gran cantidad de usuarios. Tuvimos 60.000 usuarios entre el 2021 y el 2022. Perdón, entre el 2020 y el 2021. El 2022 tuvimos 40.000 usuarios únicos. Y a la fecha llevamos 58.507 usuarios distintos, solo este año. Es decir, hemos tenido que generar una cobertura dentro de la comuna no menor, ¿sí? Y la cantidad de mensajes que nosotros enviamos es de alrededor de 1 millón de mensajes en los últimos 6 meses. Por semestre nosotros tenemos interacción de 1 millón de mensajes. Eh, entonces es una gran cantidad de información que nosotros entregamos. El usuario, buscamos un usuario informado. Ya para ir cerrando, la innovación y la tecnología son herramientas a nuestra disposición y tenemos que saber ocuparlas para resolver nuestros problemas. Rencata en servicios, nosotros tenemos que cada persona tiene una respuesta. Más que un canal de información, también es un canal de atención. Buscamos una escucha activa. Hay un equipo de trabajo acá detrás trabajando día a día. Estamos integrando nuevos servicios, es decir, trámites. Y entre ellos podemos decir que solicitud de arreglo de luminarias públicas es algo que la gente puede hacer como ejemplo, tomar los datos de su celular a las 8 o 9 de la noche, tomar una foto a la luminaria, ver el número del poste y lo envía. Y eso es una respuesta, eso es una solicitud que va a tener una respuesta en 24 horas. Es decir, la persona puede hacer un requerimiento al municipio para que se arregle el poste que está fuera de su casa. Además, nosotros tenemos un WhatsApp que es una especie de ISO, ¿sí? Como sello de calidad. WhatsApp Solution Provider, eso es como una especie de, es como el WhatsApp de, digamos, Prime, por decirlo de una manera, y eso no es menor porque es un sello que nos permite decir hay estabilidad de nuestro servicio. Además, tenemos una encuesta de satisfacción al final de cada conversación, que nos ha ido bastante bien, más del 80% de las personas lo califican con la mejor nota. Por lo tanto, seguimos avanzando y por lo tanto queremos que Renca sea reconocido como un laboratorio de innovación. Eh, queremos seguir trabajando en esto. Tenemos muchísimos desafíos por delante. Es una población que necesita de los servicios sociales, necesita de nuestra escucha y estamos dispuestos a seguir conversando. Em, Posicionamos a los renquinos y renquinas en un rol protagónico. Último, dado que nos ha ido bastante bien, hace una semana atrás nos subimos la noticia que nos ganamos un reconocimiento del concurso de innovación municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades. Hicieron un concurso a raíz de los 30 años de la Asociación Chilena de Municipalidades y hay un reconocimiento en los próximos meses gracias a este proyecto tan lindo que nos ha llevado a este lugar, ¿sí? Eso, los invitamos a que nos contacten, a que nos visiten, a que nos hablen, para que ustedes puedan saber cómo funciona esto. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias, LabGov, Tomás. gracias Claudio, gracias María Paz, gracias Vita. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Interesante el chatbot de Renca, el Rencat. De hecho, lo estaba probando durante la charla, muy, muy interesante el chatbot. Ahora vamos, nuevamente, les repito a los asistentes, si tienen preguntas las van dejando, ya hay varias preguntas que hemos recolectado para discutirlas al final. Y ahora nos vamos a la última exposición, que es de Catalina Barker, Operation Manager en Sisua Digital, que nos va a hablar de un chatbot Isiorabot. Así que, Catalina, todo tuyo, te dejo para que puedas presentar. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, todo bien. Ya.
Bueno, muy interesante la exposición de los otros panelistas, quedé fascinada. Se nota un tremendo trabajo en el nivel de infraestructura que ellos tienen. Esto es un poco distinto, esto es más bien podríamos decir un poco, pero lo interesante de esta exposición que les voy a dar yo es que le toma un giro un poco a la intención de los chatbots. Entonces, en este mismo contexto, yo les voy a presentar mi Isidora Bot, que hice en conjunto con Chatbot Chile, que es un asistente virtual que trata temas de sexualidad para hacer un apoyo en la labor educacional de los escolares, de los adolescentes. Entonces, un poco veamos el contexto y el problema. Lo que nosotros buscábamos hacer es que claramente la educación sexual, tener carencia de esta, tiene distintos impactos y entre los tres más importantes se destaca que entorpece la libre definición de la orientación sexual de los adolescentes, se ve un aumento de embarazos no esperados por un poco la ignorancia y además también, obviamente, por la misma razón, un aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Estos son los más impactantes, los que tienen más o sea, son los más dañinos, digamos, de alguna forma, pero entre los impactos que se pueden encontrar por la carencia de educación sexual hay muchos más. Aquí también presento un poco la situación en Chile en el año 2019, que fue el año que hicimos este proyecto, pero ¿se me escucha ruido? ¿O se escucha bien? Sí, hay un poco de ruido de fondo, pero nada que moleste. Ahí Ya, abajo. ya, perfecto. Ya, la situación en Chile, en realidad, yo no me quería detener mucho en ninguno, o sea, en uno especial sí, pero sí lo pongo para mostrar que no es buena, en el fondo que tenemos un problema y que hasta ese minuto los informes del gobierno oficiales nos mostraban que había que hacerse cargo. Sí quería detenerme en este estudio aquí de 347 adolescentes chilenas de las clínicas del Oriente, que se les hizo unas preguntas, unas encuestas, y ellas, a pesar de que el 80% declaraba haber recibido educación sexual, el 42% decía no haber solicitado un método anticonceptivo por vergüenza o por miedo. Y esto a nosotros nos enciende un poco las luces y nos dice, ya, ok, hay una barrera de vergüenza que quizás con esta herramienta, con un chatbot, que es familiar para los adolescentes que se mueven en este mundo, podríamos derribar. Entonces, un poco la hipótesis era, es posible generar esta herramienta automatizada que sea capaz de responder las preguntas de educación sexual, con inteligencia artificial obviamente, y que sea como un aporte y que sea complementaria en la labor educacional de la educación sexual en el fondo. Siempre lo planteamos como un apoyo. ¿Y cuáles eran los desafíos para validarla? Obviamente crearla y también que fuera un apoyo. Entonces, vámonos al trabajo realizado. ¿Cómo seleccionamos el contenido a responder? Porque eso, no, eso es una ciencia en sí misma. O sea, em, nosotros tenemos la educación sexual, es muy amplia, entonces lo que nosotros nos basamos fue en tres pilares. Primero usamos la documentación existente que nos entrega el gobierno, que está bastante buena, entonces ahí sacamos un millón de contenido. Eh, también nos acercamos con la institución, porque nosotros hicimos esto, lo implementamos en un colegio en específico, el Liceo Madre Cecilia Lacerri, y nosotros trabajamos en conjunto con ellos, los mismos profesores nos mostraban debilidades que ellos creían que tenían que fortalecer de la educación en sus alumnos, y también los mismos alumnos nos dijeron, saben que en esta área nosotros creemos que no estamos bien educados, por ejemplo, la anticoncepción, ahí ellos mismos indicaban dónde querían ser reforzados. Y además hicimos un análisis en conjunto y trabajo con un psiquiatra infanto-juvenil para responder todas las preguntas también de forma responsable. Entonces, un poco la arquitectura de la solución, esto es un poco obvio, pero igual se los quiero mostrar. Nosotros usamos WIT AI como el motor de procesamiento natural del lenguaje, o sea, la herramienta de inteligencia artificial aquí. Y lo que hicimos era que, ok, el usuario hacía una pregunta, el chatbot lo recibía, iba a consultar a WIT AI para detectar la intención de la pregunta, luego WIT AI se lo devolvía al chatbot y chatbot sacaba de la base de datos la pregunta para finalmente entregarla de vuelta al usuario. Así se ve un poco como era WitAI. WitAI es la herramienta que en ese momento era gratis de Facebook y era bastante buena. Entonces lo que nosotros hacíamos acá era categorizar las frases, entrenarlo, era aprendizaje supervisado. Nosotros
teníamos todo el contenido e íbamos imputando distintas frases. Entonces, por ejemplo, aquí está qué es la gonorrea, y yo la categorizo, después le asigno esta categoría de enfermedad de transmisión sexual y la intención, que sería la gonorrea. Entonces, nosotros hicimos este entrenamiento con 10 frases distintas para cada intención. Fue harto trabajo para que fuera bien robusta y que los alumnos siempre encontraran ojalá su respuesta. Y acerca de la lógica del chatbot, también nosotros implementamos esta típica guía que tienen los chatbots de si no encuentra la respuesta, si hay un mensaje que no es reconocido, entonces que ellos mismos puedan navegar en los temas que conoce el chatbot para poder encontrar su respuesta. Y bueno, lo curioso de esto es que los alumnos forzaban esto para justamente navegar, porque quién sabe, no se le ocurrió una pregunta o querían conocer de más temas. Bueno, ahí lo tenían disponible y podían recorrerlo. Así se veía la página del chatbot que nosotros hicimos. Bueno, está vigente, en todo caso ustedes se pueden meter isidorabot.cl. Y la idea era hacerla simple, que no distrajera mucho, entonces tenía básicamente esta guía para hablar con el chatbot de instrucciones. También hablaba un poco acerca del proyecto para que los alumnos supieran quiénes éramos nosotros y qué íbamos a hacer. También de los temas que manejaba el chatbot, y acá se ve una imagen del chatbot que era bastante grande y que la idea era que ellos interactuaran ahí. ¿Y cómo evaluamos y validamos la herramienta? Bueno, aquí este también era un tema complejo, porque ¿cómo decir si entonces esto es un apoyo para los estudiantes? Nosotros lo dividimos en dos partes, hicimos dos pruebas, o sea, tres pruebas en realidad, pero la idea era hacer una prueba para ver si había evolucionado el conocimiento de los alumnos en este tema con el chatbot y sin el chatbot. Entonces lo que hicimos fue que al principio veamos esto como una línea de tiempo, al principio hicimos una prueba de diagnóstico, le dimos un periodo de 35 días, y hicimos otra prueba de diagnóstico para evaluar el mismo contenido, y esto nos descarta un poco que el simple hecho de venir y decir, oye, vamos a hablar de educación sexual, que vamos a hacer un proyecto, ya implica una mejora significativa en eso. Y bueno, y después venía el periodo con el chatbot, en que es otro el contenido evaluado y la idea es que lo usaran y que interactuaran con el chatbot y finalmente se evaluaba. También, obviamente, en estas pruebas aprovechábamos de hacerles preguntas de satisfacción o qué querían que podríamos agregarle, cosas más cualitativas que tenían que ver con las percepciones de los mismos alumnos. Y acerca de los resultados, bueno, nos fue bien, porque las conversaciones que nosotros percibimos eran largas, alrededor de 3 minutos en promedio, así que los alumnos se sentaban un ratito a probarla, no era una cosa de hacerle una pregunta y listo, ya cumplí con el proyecto que me pidieron. Tuvieron alrededor de 500 mensajes intercambiados. Esto fue los pongo en contexto de nuevo, fue un chatbot que se implementó en un colegio en toda la educación media. ¿Ya? Y de estos mensajes intercambiados, lo que nos llamó la atención es que el 58% lo hicieron después de la jornada escolar, o sea, quizás también buscaban un poco de privacidad para poder preguntar. Em, el contenido del chatbot abarcó el 98% de las dudas consultadas, o sea que estaba bien diseñado, lo hicimos bien en ese sentido. Y la precisión, esto es el mix entre el WIT-AI, que es el motor de procesamiento natural del lenguaje, y la lógica que hicimos con esta guía de Isidora, logró que fuera el 99%. Los alumnos encontraban las respuestas de lo que querían preguntar. Y acerca de lo que ellos percibieron, o sea, esto ya es la evaluación cualitativa por parte de los mismos alumnos. Esto a mí me gusta, me llama mucho la atención porque les preguntamos, ¿le gustaría tener acceso permanente a Isidora? Y el 78% dijo que sí. Y es distinto que a uno le pregunten, ¿a ti te gustaría tener acceso? Porque uno puede tener algunos temas culturales, quizás uno piensa que no, ¿para qué si lo sé todo de este sentido? O no me interesa saber de educación sexual. Pueden haber un millón de temas que en realidad me pueden tratar de llevar a decir que no. Pero si hacemos la pregunta de una forma distinta, se ve un poco más el apoyo o el real valor de esta herramienta, que es la siguiente, que nosotros le preguntamos,
considera que la herramienta puede ser útil para adolescentes, o sea, aquí nosotros lo estamos poniendo, ya no es para ellos. Considera que a tus pares le puede servir esta herramienta y el 95% dice que sí. 87% la recomendaría, el 71% dijo que tuvo una influencia positiva en ellos, el 73% estaba muy satisfecho o satisfecho con la herramienta, y lo curioso también es que solo el 34% nos declara haber interactuado con la herramienta, cosa que en realidad no vamos a poder saber nunca si es así o no, porque nosotros lo hicimos para que fuera anónimo, para no poder seguirlos, y la idea era que esto genuinamente fuera así. Podríamos tratar de rastrear la IP, pero en realidad uno se puede meter del celular un día o del computador otro día, entonces finalmente no lo vamos a ver. Pero el 34% dice haberlo utilizado. Y de esos, entonces la pregunta es ¿cómo nos fue? ¿Mejoraron la educación sexual? ¿Esto resulta ser un apoyo o no resulta ser un apoyo? De toda la población, vemos que el periodo que estuvieron sin Isodera, o sea, el periodo que no se implementó el chatbot, que no lo usaron, sí mejoraron en su educación sexual. Esto de hablar de que vamos a hacer un proyecto sí les ayudó, un 62,8% mejoraron la evaluación. Pero con Isidora, un 73,5%. Y aquellos alumnos que dijeron haber utilizado la herramienta, un 77%. Y bueno, hicimos un Z-test para ver si era significativo, con un 99% de confianza, y efectivamente lo era. Así que lo que podemos concluir es que sí fue un apoyo en su mejora de la educación sexual en ese momento. Así que como conclusiones, la comunidad involucrada percibió y valoró de forma positiva la experiencia con la herramienta, y esto nos dice que podría ser replicado en otras comunidades. Hay un grupo de jóvenes también al cual el anonimato les acomoda. Entonces, en este sentido, puede ser una herramienta poderosa que derribe la barrera de vergüenza que habíamos planteado. Además, se demuestra una diferencia significativa en el nivel de educación sexual, favoreciendo el periodo en que Isidora fue implementado, o sea que fue un apoyo real. Entonces, dado todos los resultados y todo lo que expuse, el chatbot como Isidora tiene un potencial para ser una herramienta complementaria en la educación sexual de los adolescentes. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, Catalina. Excelente presentación, súper interesante el caso de educación sexual y cómo una herramienta como un chatbot puede ayudar a mejorar esto en nuestros adolescentes. Nuevamente les pido al asistente que vayan dejando sus preguntas de las distintas presentaciones. Vamos a hacer una ronda de discusión antes de irnos a las preguntas, y vamos a comenzar con Tomás Hoffman. Básicamente, si nos puedes decir o comentar sobre los desafíos y el recibimiento de los chatbots en el público objetivo, en el caso de la Municipalidad de Las Condes. Sí. Ahí sí. Mira, en general, solo como para contextualizar, nosotros nos propusimos hacer esto en enero, cuando empezamos a ver como el potencial que tenía ChatGPT, sobre todo en las respuestas en lenguaje natural, particularmente por lo que te decía al principio, que nosotros quisimos ir un paso más atrás, para armar, como les decía, como una gobernanza en el lenguaje que sea accesible para todos los funcionarios primero, que todos los funcionarios tuviesen acceso a la misma información con el mismo nivel de procesamiento, y pasar desde ahí hacia una automatización o un flujo de chatbot para el vecino que resolviera sus preguntas en cuanto obviamente al análisis más acabado. Pero en general lo hicimos muy de la mano con atención al vecino. Hay un equipo de 7 personas que son las operadoras de atención al vecino, el 1402, que es el teléfono de emergencia, y en general, cuando armamos la base de conocimiento, fuimos iterando también con ellas, y con las personas del 1402 en parte, principalmente con las de atención al vecino, porque hay miles de preguntas y respuestas o de consultas que se van generando, que van saliendo evidentemente en el mismo día o en tiempo real, que uno no las puede categorizar. Y lo que buscamos es que
cualquier vecino pudiese tener una respuesta similar en todas las unidades que tuviesen algún tipo de consulta a la que a la que se pudiese llegar en el fondo. Entonces, por una parte, lo que hicimos fue agarrar un volumen de datos muy grande solamente de atención al vecino, eh, y eso lo transformamos en el fondo en números a través de una base de vectores, y de ahí lo procesamos con la API de ChatGPT. Pero en definitiva, si tú me preguntas cuál ha sido como el recibimiento, para nosotros fue extraordinario porque lo fuimos haciendo con ellas, con el equipo de atención al vecino, y con ellas hemos ido agrandando como esta estrategia para que otros departamentos vayan accediendo a esta misma herramienta, y con ellos poder sacar un producto para el vecino a partir de ese mismo análisis, porque eh, lo decía hace un rato Tomás de Renca, eh, nosotros vemos a Renca y y lo miramos siempre porque para nosotros son líderes totales en este tema. Es extraordinario lo que hacen, extraordinario lo que hacen hace mucho tiempo. Yo personalmente tengo una admiración muy grande por el alcalde también, sobre todo por el perfil que le ha dado a ese trabajo en términos de innovación. Eh, Ha demostrado que se puede hacer incluso cuando uno tiene pocos recursos, cuando tiene las personas indicadas, este desarrollo puede explotar. Yo soy un admirador del trabajo de ellos. Les copiamos a veces también, porque creo que hacen cosas extraordinarias. Y Boti efectivamente es un chatbot de Buenos Aires que yo creo que debe ser de los mejores que hay. Supe que a partir con la misma plataforma armaron el de Renca. Independiente de que hoy día tenemos objetivos distintos, nosotros estamos un paso atrás, que era un poco unificar todo el lenguaje dentro de la municipalidad para poder salir al vecino. Ellos hicieron esa pega mucho antes, y en definitiva, yo creo que con el avance, sobre todo lo que pasó ayer hubo una conferencia de los avances de OpenAI en GPT-4. eh, yo creo que el mundo del procesamiento del lenguaje natural va a ser extraordinariamente explosivo para el mundo público. Creo que la inteligencia artificial va a ser extraordinariamente explosiva para el mundo público, sobre todo lo que significa el código abierto, que nosotros debiésemos ya hablar de código público, porque todos los desarrollos que hagamos internamente en las municipalidades o en las instituciones públicas debiesen ser públicos, de libre uso. Y eso también fomentaría mucho más que los desarrollos sean internos para poder invertir en talento. Y además el costo, por ahí vi alguna pregunta para aprovechar, el costo no es tan alto respecto de los demás costos que se generan, obviamente una vez que uno tiene el código ya de acceso libre. Nosotros cuando partimos haciendo esto no existía la forma de hacerlo todavía, existían algunos intentos, los fuimos investigando más que nada, hicimos los primeros meses fue investigar, y lo que más nos demoramos era hacer el prompt, que funcionara en el fondo, que respondiera bien a toda la información que le íbamos ingresando. Eh, pero la API de ChatGPT cada día es más barata, y otras APIs que son también más baratas a nivel local, sobre todo para tener más seguridad si queremos intervenir información de los vecinos. Nosotros no lo hacemos hoy día, pero si lo quisiésemos hacer tendríamos que tener una base a nivel local. Y en general, yo creo que, sobre todo en términos de inteligencia artificial, está siendo cada día más barato hacerlo, más barato utilizarla, no solamente por la misma API, sino que porque donde los servidores que se pueden alojar en Amazon también son de bajo costo. Ahora, no tengo el número del costo porque nosotros no lo hemos abierto al público, solamente lo tenemos a nivel de respuestas de funcionarios, y eso es un costo bajísimo. O sea, cuando digo bajísimo, les digo $10 mensuales o menos, tal vez. Creo que entre 10 y 15, porque ocupábamos 3.5, pero eso va a ser mucho más bajo en el futuro. Entonces, claro, cuando lo abramos al público va a ser un poco más caro, evidentemente, pero en definitiva yo creo que el desafío está un poco ahí, en poder democratizar un poco el acceso y el uso de esta herramienta. Yo quiero, además,
felicitar, y no sé si soy quien para hacerlo, pero creo que hay que hacerlo también. El trabajo que hace Renca con este nivel de tecnología que tienen y lo que nos muestra la última participante, Catalina, que también es una arista de esto, nosotros lo hemos pensado, nosotros armamos esta base de conocimiento para poder hacer muchos asistentes, no solamente uno, este es de atención al vecino, pero mañana queremos contratar a una persona o ver algún servicio público que sea experto en un tema, principalmente de atención a adultos mayores, por ejemplo, y poder armar una base de conocimiento con doctores donde se le pueda acompañar a los adultos mayores y que sea en base a inteligencia artificial generativa, que tenga acceso a documentos que sean especializados. O sea, esto yo creo que no tiene techo, estamos partiendo. Yo creo que Chile, en los tres ámbitos que hoy día fueron expuestos, eh, podemos ser pioneros en lo mismo. Y yo creo que el desafío está un poco en eso, en abrirnos hacia la atención al vecino, hacia el foco que pone Renca y sobre todo a la temática que son los problemas sociales, en particular como de educación sexual. Y yo creo que lo que une todos estos temas es que como instituciones públicas seamos capaces que en esa democratización de la información de compartir también el código, los modelos y darle acceso a las municipalidades que no tienen acceso, para que solamente tengan que bajar un código, para que solamente tengan que bajar una base de conocimiento y quién sabe, ojalá en el futuro, y eso ya una señal, un llamado para el gobierno también, poder tener nuestro propio modelo de lenguaje, eso es mucho más caro, pero no estaría nada de mal, sobre todo cuando hay desarrollos que empiezan a tener el impacto que vemos, sobre todo en lo que nos mostró Renca y Catalina. Muchas gracias, Tomás. Ahora, también enfocándonos en el otro Tomás, Tomás Parra, con respecto a los desafíos y el recibimiento por parte del público objetivo del chatbot, si nos puedes comentar. Súper. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tomás Tocayo. Contarles un poquitito, voy a ir contestando un poco las preguntas que salieron en el chat. El bot que nosotros vimos es de Botibot, que es de Buenos Aires, y también hay una especie de copia que se llama TinaBot, que ese ya es también tiene la misma, el mismo nombre dentro de Argentina, por si pueden ir mirándolo. Y hay una experiencia bastante reconocida que se llama Camu, que es de Finlandia, que también es importante quizás ir destacando cuáles son las experiencias como de éxito que nosotros nos pusimos a mirar efectivamente otra, ot- otros bots. De hecho, el año pasado salió el de ConstituBot, que fue para la experiencia constitucional anterior, que también fue interesante. ¿No? Como que buscamos también cómo ir mejorando constantemente. Yo creo que es importante ir mirando también hacia afuera, pero también mirar hacia adentro. Esta experiencia, yo creo que esta instancia es buenísima. Nosotros revisamos también lo que hizo Catalina, la felicitamos también, está buenísimo. Lo que están haciendo otros municipios también está muy interesante. Lo segundo que yo creo que es importante es ya un poquito de experiencias que hemos recogido, es que, em, por ejemplo, la cantidad de llamadas de la central telefónica ha disminuido. Y yo creo que eso no es menor, porque los vecinos están buscando otro tipo de comunicación con la municipalidad, con su gobierno local, digamos. Y eso es importante irlo midiendo, digamos, el momento en que nosotros decimos, bueno, ¿por qué es importante los chatbots? Uno es porque es 24/7. Es 24/7 y el vecino puede comunicarse con el municipio un día sábado, un día domingo, un día feriado o fuera del horario laboral, por ejemplo. Y yo creo que eso no es menor. Entonces, ir midiendo este otro indicador de las llamadas telefónicas, de la central telefónica, también es algo relevante, así como experiencia o como hallazgo que hemos revisado. Lo segundo es que nos preguntaron en el chat también, tengo anotado un par de preguntas, ¿a qué nos referíamos con empatía?
Y lo que nosotros llamamos como empatía es que nosotros, aparte del chatbot, y esto suena como un poco perogrullo, pero el chatbot de repente no nos entiende. No sé si ustedes han hablado con Entel, con Enel, y el chatbot queda pegado y no me entiende. Bueno, efectivamente lo que nosotros buscamos es empatía con el usuario y lo que hacemos es que tenemos un equipo de trabajo acá que es un funcionario, somos funcionarios que toman estos casos y son casos más complejos. Y los resuelven, y los toman, y les conversan, y los escuchan. Es posible mandar audio, es posible mandar imágenes, es posible mandar videos. Hemos visto casos bastante complejos, mismos casos relacionados con lo que señalaba Catalina, de estudiantes que necesitan ir al CESFAM a pedir un método anticonceptivo, em, lo que hemos visto temas relacionados con algunos accidentes, BIF, temas complejos hasta temas un poquito más sencillos. Entonces, lo que hemos aprendido es gigante, es enorme, muchísimo. Entonces, a lo que llamamos empatía se refiere a a este concepto híbrido de agente y bot, ¿sí? Otra cosa que es importante que nos preguntaron, cómo vamos midiendo la satisfacción. Y nosotros al finalizar la conversación enviamos una encuesta, lo que nosotros llamamos una NPS, Net Promoter Score, que hace tres preguntas. Y es opcional, la verdad es que esto es opcional y la verdad es que muchas personas la contestan. Son tres preguntas breves, la verdad es que no se demoran más de 30 segundos en contestar, que tiene que ver con la claridad de las respuestas que nosotros hemos dado. En segundo lugar, la evaluación de la atención, le ponen una nota, y ahí es donde yo decía que el 80% de las personas lo evalúa con la nota máxima, y eso es importante que nosotros vayamos destacando. Y lo tercero tiene que ver con la temporalidad, cuánto nos hemos demorado. Y eso es importante porque lo que buscamos es la oportunidad de respuesta. Cómo nosotros vamos midiendo ese tipo de cosas también no es menor. Em, También nos preguntaron respecto del mantenimiento. Y como decía Tomás, mi tocayo decía, el costo es bajo. La verdad es que es bajo respecto de otro tipo de soluciones. Em, Después nosotros podemos ir, me pueden escribir para conversar un poco más en detalle de esto, pero el costo de mantenimiento es bajo. Y yo creo que es lo que nosotros buscamos es que ser un municipio de muchas necesidades y sin tantos recursos. Es como decirle a otros municipios, ¿sabes qué? Se puede, sí se puede. Es harto trabajo, pero sí se puede. Y eso es relevante ponerlo como una estrellita, como destacarlo. Em, Nos preguntaron cómo mejoras dentro del proceso y la verdad es que nosotros nos metimos dentro de metodología. Aquí nos fuimos de lleno, aquí voy a entrar un poquito más profundo, pero nos metimos dentro de metodologías ágiles. Nosotros hacemos sprint mensuales de mejoras de nuestra base de conocimiento, mejoras de nuestras respuestas. Le pedimos a los mismos funcionarios que vean sus departamentos, direcciones, unidades, las respuestas que nosotros estamos dando, em, y cómo nosotros vamos mejorando eso. Y como efectivamente, como mientras más consultan, más aprenden, nosotros también vamos aprendiendo pues, en los tipos de respuesta, en lo coloquial o no tan coloquial que podemos ir dando las respuestas, y eso es importante. Em, lo último que nos preguntaron tenía que ver con datos. ¿Qué datos les pedimos? La verdad es que pueden ser varias opciones. Y aquí es donde nosotros nos pusimos en el ejemplo de, ¿qué pasa si es un adulto mayor? Y hay un botón que dice adulto mayor, que es literal, el adulto mayor pasa de inmediato donde un agente. En segundo lugar, si es que es una persona X, por ejemplo yo, puedo hablar y me pide mi nombre y me pide mi root. Y esto es importante para indicarles que sus datos son resguardados y no son usados para nada más que registro nuestro, para nosotros después hacer alguna gestión, para que nos están solicitando o solamente para guardarlos y están resguardados, ¿sí? Y en tercer lugar, ¿es posible no entregar los datos? Sí, puede ser anónima la pregunta. La pregunta que nos están haciendo, los datos se los podemos pedir igual si nos están solicitando algún trámite o alguna gestión, por supuesto. Pero ¿puede ser anónimo? Claro que sí. Y nos pusimos en todos los casos para que la persona tenga una respuesta, que es una de las cosas que señalamos hace un ratito. Em, este aprendizaje, hallazgo de aprendizaje, nos ha dado como como una gran tarea. Como que, como decía Tomás recién, aquí yo creo que estamos bastante de acuerdo, quizás Catalina va a decir lo mismo. O sea, esto es como
de los 100 metros estamos en el metro 10. Eh, Falta muchísimo, nos queda muchísimo, nos falta toda la ley de transformación digital, nos faltan todos los trámites, cómo nosotros podemos ir mejorando esto, cómo efectivamente mejoramos la atención y la escucha activa con los vecinos. em, ¿Y cómo es que efectivamente este bichito llamado teléfono celular nos puede ayudar o desde el teléfono, perdón, del computador, podemos ir haciendo gestiones o trámites? Yo creo que eso es relevante. Em, y voy a quizás dar aquí una guinda de la torta. Yo pertenezco también aquí, quizás María Paz, permiso, Claudio, Vita. Yo soy estudiante también de este diplomado, y la verdad es que doy fe de que se aprende, y esto ha sido muy complementario con lo que yo estoy realizando. Entonces, ¿cómo es que el procesamiento del lenguaje natural, eh, ahora yo lo comprendo y lo uso? Y efectivamente, cómo nosotros lo vamos trabajando detrás de la plataforma, eh, es relevante al momento de que el usuario necesita una atención. Yo creo que Catalina lo explicó dentro de una lámina, cómo es que se trabajan estas distintas opciones de cómo el chatbot entiende, y a eso es algo que nosotros ahora yo lo estudio y al mismo tiempo lo utilizo, y eso es súper relevante, como para irlo desarrollando. Eso, yo creo que ahí como que puse como varios desafíos, tienen que ver con servicios, como tipos de atención, mejoras dentro de salud. Salud es un tema a explorar de aquí al infinito, ¿sí? Em, Muchas gracias, Tomás, Eso. por todos los comentarios y gracias por la mención al diplomado. Bueno, como mencioné, eres estudiante de nuestro diplomado. Ahora, Catalina, eh, bueno, básicamente centrándonos en los desafíos, nos comentaste bastante sobre las Ujú. estadísticas del recibimiento, lo cual genial en el estudio que hiciste. ¿Cómo tú ves los desafíos con respecto a los chatbots, en particular de Easy Barabot? Sí, po. Em, Mira, el desafío, yo te diría que el mayor desafío que tuvimos al principio fue los papás. Porque los papás, habían algunos que se ponían al uso de la herramienta de su hijo, entonces ahí había todo un tema, entonces, ¿cómo vamos a implementar algo, una página web? ¿Cómo vamos a hacer que no lo puedan ocupar? Entonces, claro, ahí fue un poco engorroso, pero al final tuvimos el permiso de los 6 cursos, ponte tú, o de los 8 cursos, ponte tú, de 7, porque en uno muchos se pusieron, entonces, bueno, al final lo dejamos afuera y de los demás vimos un tema más con el colegio de cómo ser los responsables por el uso del chatbot, si lo hacían igual o no. Pero más bien yo creo que es algo cultural de los mismos alumnos, porque cuando nosotros íbamos a plantear el proyecto, teníamos de todo. También habían algunos resistentes que no querían estar ahí, que lo encontraban o que les daba vergüenza, quién sabe. Pero también uno tenía casos completamente contrarios de alumnos que sí lo necesitaban y sí querían. Habían alumnos transexuales que estaban ahí, que estaban súper interesados y que se contactaban más con nosotros. Entonces, como te digo, hay de todo. Esto sí, entenderlo como una herramienta que es de apoyo, porque al final es hacerle preguntas a un chatbot, pero no siempre uno tiene la pregunta clara. Entonces, se necesita complementarlo con, si es que queremos seguir con el anonimato, nosotros habíamos planteado quizás poner algún tipo de curso, pero sí o sí el labor de este chatbot es simplemente una consulta más de apoyo. Eso te diría yo. Perfecto. Solamente para aprovechar el tiempo, aprovecho de hacer preguntas que estaban relacionadas con Easy Barabot. Si primero se hacía alguna conexión con alguna institución de salud en caso de alguna pesquisa de un riesgo de salud, de salud sexual o Ah, reproductiva. no se hacía conexión con una institución, pero sí nosotros hicimos una categoría como de alerta, que tratamos de reconocer también muchas intenciones como, no sé, abuso, violación o varias cosas que podrían ser importantes de saber y lo poníamos a disposición de la institución para que ellos también gestionaran. También nosotros ofrecíamos el contacto que teníamos con nuestros 2 médicos que nos habían apoyado, pero claro, es más eso, Perfecto. aprender a reconocerlo y disponerlo.
Y otra consulta era con respecto a la base de conocimiento, cómo se aseguraban que las respuestas provengan de una base controlada y no usar informaciones de otras fuentes para responder, porque quizás es evaluable con los documentos municipales, pero las interacciones de la educación sexual son más complejas, Ah, ya. principalmente de dónde provenían los datos. Sí. Las preguntas, tenían esta documentación que les hablé, teníamos las respuestas, pero nosotros igual hicimos el trabajo con los médicos, obviamente, para, como les dije, responder de forma responsable, porque no necesariamente eh, la respuesta correcta puede ser la más responsable. Entonces, le dimos una vuelta a cada pregunta que tenía el chatbot, que eran varias, ya no recuerdo la cantidad, pero en el fondo la idea era con el psiquiatra infantil juvenil y el médico general, responderlas todas, 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 todas. Perfecto. Así Muchas que gracias. original. Claro. Esa base de datos es totalmente patentada. Sí, em, hay una consulta, ahora vamos a entrar a la etapa de consulta, así que si existen más consultas, por favor déjenla en el chat. También si alguien quiere discutir alguna pregunta, puede levantar la mano, pero cortita, por favor, dado el tiempo. Hay una pregunta que está en el chat que queda abierta. Creo que está focalizado a Tomás Parra por el índole de la pregunta, que en el caso de trámites administrativos, ¿tienen integración con servicios de autenticación como clave única? No, la verdad es que no. La clave única sí permite efectivamente hacer algunos trabajos relacionados a trámites y algunas encuestas participativas, algo que nosotros hemos estado evaluando, pero por el momento no. Lo estamos conversando, lo conversamos en algún minuto con José y Nostroza, pero por el momento no. Perfecto. Aprovechando el espacio y que todavía no hay más preguntas en el chat, quería consultarle a Tomás Hoffman con respecto a la experiencia con ChatGPT. Sabemos que existen distintos problemas de alucinación, de generación de texto que no corresponde a una pregunta. Sé que se hizo en la prueba interna, ¿no es cierto?, con los funcionarios, entonces era más factible pesquisar este tipo de situaciones. ¿Cómo fue esa experiencia con respecto a eso? Sí, mira, lo más difícil en general o sea, al principio lo que más nos costó fue encontrar el camino, porque era bien incipiente. Hoy día ya es un poco más conocido el camino. Intentamos con LangChain, con varios, hasta que al final llegamos a una base de vectores, que incluso la base de vectores es open source, además es gratuita, pero solamente la base de vectores, la API no. Sí, tuvimos problemas del tipo, no sé, por ejemplo, no sé lo que va a pasar hoy día con lo que salió ayer de GPT-4 Turbo, porque nosotros ocupamos GPT 3.5, que responde súper bien, eh, porque GPT-4 era muy lento, entonces nos generaba mucha latencia, pero finalmente toda la magia final para que de respuesta y reducir al máximo las alucinaciones eh, fue porque en el fondo el prompt que está por detrás fue lo que más nos costó en el tiempo, en el fondo, porque lo fuimos testeando y cuando yo les hablaba de que lo hicimos en conjunto con la atención al vecino, que son las que más saben sobre todo del tipo de respuesta, es porque en en el mismo asistente, tú abajo pusimos un botón que es comentario. Entonces, en el fondo, cada vez que ellas buscaron una pregunta que tal vez no reconocían y la encontraran, y ellas sintieran que hubiese algún tipo de alucinación o respuesta incorrecta, lo pusieran en comentario y nosotros íbamos a la fuente y veíamos, en el fondo, cuál era el sistema de búsqueda que se generaba para que diera ese error. Y generalmente tiene que ver con el diseño del índice que hay por detrás, porque en el fondo el mecanismo que nosotros ocupamos con la API de ChatGPT es que una vez que nosotros tenemos toda esta información, la transformamos a números en el fondo, que esos son los vectores, la metemos en una base de vectores y lo que se hace ahí es que cuando el sistema hace una pregunta, va a la base de vectores, busca las 5 primeras similitudes, en el fondo son las primeras 5, claro, las vamos limitando por cantidad de palabras, pero son las cinco respuestas más próximas y esa respuesta óptima la entrega siempre y cuando nosotros el prompt que haya detrás, que es la solicitud que nosotros hacemos desde la infraestructura, esté bien hecho en el fondo. Y lo más complejo finalmente fue eso, porque GPT-4 te soluciona muchos problemas porque es mucho más inteligente que 3.5, pero más lento, y finalmente logramos limitar al máximo
por un lado la latencia y por otro lado la alucinación. Hoy día casi no lo hace, digo casi porque no nos ha pasado en los últimos 2 o 3 meses. eh, Así como en términos prácticos de alucinación, muy poca, pero en términos generales, el desafío yo creo que en esa misma tónica está ya un poco más técnico de lo que hace esto es, imagínense que la base de vectores te genera 6.500 dimensiones distintas y te busca las 5 más próximas y a partir de eso genera una respuesta en el lenguaje natural. Entonces el índice, mientras más grande sea, más probabilidades hay de alucinación. Entonces, mientras más creces, en vez de mejorar el sistema, en este formato por lo menos, hay una probabilidad de que induzca un poco a errores en el fondo. Entonces nosotros cada vez que crecemos la base de conocimiento, la aumentamos, vamos filtrando y vamos viendo cada una de esas verticales de vectores en que nos responda de manera óptima en el fondo. Y no hemos tenido grandes problemas, principalmente porque hemos encontrado el camino, pero es un trabajo bien complejo desde el punto de vista de estar encima revisando, pero en general el resultado ha sido muy positivo. Yo creo que ahora con la multimodalidad en el fondo, con la mayor cantidad de APIs que se generan, o sea, de APIs de capacidades que tienen una misma API, sobre todo por OpenAI, podemos generar mucho más desarrollo, pero el problema es ahí es donde la María Paz más no, yo en algún momento lo conversé con ella, y también tiene que ver con la seguridad. Solo no vamos a ampliar esto a información del vecino hasta que no seamos 100% capaces de decir, mira, OpenAI no se queda con esta información. Hoy día, si es que se quedase, se está quedando con información pública, que está en varias partes en Internet, en nuestra página, etcétera, en documentos públicos. Pero hasta que no podamos certificar lo otro, no podemos abrirlo. Entonces, buscamos un camino paralelo que es ocupar Llama 2, que es otro modelo que se guarda a nivel local y ahí es mucho más seguro, pero evidentemente que ese modelo es menos capaz que GPT-4. Entonces, hay toda una iteración, pero yo creo que el 2023 va a tener 100% solucionado ese problema. Gracias, Tomás. Y la última pregunta para cerrar esta ronda de preguntas es, y para Tomás Parra, yo creo que está más focalizada esta pregunta, eh, es si levantar este tipo de innovaciones tecnológicas en municipio y sector público, cómo ha sido la experiencia, ya que a veces no hay funcionarios públicos que estén capacitados o que el área tiene problemáticas, básicamente. Entonces, ¿cómo se motiva a la administración pública a poder innovar con este tipo de tecnologías? Ya, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esto es quizá uno de los desafíos más grandes que existe a nivel de cualquier institución, la verdad, no solamente del sector público. Yo creo que la inercia de decirnos es que así lo hago siempre o así lo he hecho siempre, es algo que es recurrente. Y el proceso de gestión del cambio es algo que nosotros incorporamos dentro del ADN, eh, que es cómo nosotros podemos ir trabajando con los mismos funcionarios, irnos haciendo preguntas. Yo trabajo mucho con preguntas, y cómo ir mejorando distintos tipos de cosas. Entonces, ¿cómo nació esto? Literal nació de la dirección de proyectos. Lo que ocurre con un proyecto es algo que en el fondo está fuera de la línea de operacional. Entonces, así como ya en la práctica, respondiendo a la pregunta, se requiere de un equipo que esté fuera de la operación para incorporar temas operacionales, ¿sí? Es como sacar la cabeza del agua e incorporar mejoras, sacar la cabeza del agua e incorporar mejoras. Y tiene que ser una unidad, un equipo que tenga la posibilidad y la capacidad de hacer eso. Y eso es un equipo con procesos y con metodología detrás. Mm, Eso como siendo bien sucintamente respecto de todo lo que nosotros hacemos, pero yo creo que eso es como que da la respuesta a lo que nos estaban preguntando.
No sé si, no sé si hay una contrapregunta, para conversar quizá un poquitito, no sé, pero yo creo que va por Estamos ahí. muy, muy justo en el tiempo, pero Ok, gracias por la respuesta porque yo creo que por ahí va el tema del equipo es fundamental y que estén abiertos y que también que no estén, o tal vez que tengan una visión distinta del día a día, puede ayudar a que esto funcione de mejor forma y pueda llevar adelante los proyectos tecnológicos. Simplemente para finalizar ya la charla, estamos llegando al final. Eh, Les comparto nuevamente, esta charla le invita el diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas, donde Tomás bien nos dijo que era estudiante. Nuevamente, nuestro foco está en resolver problemas públicos utilizando ciencia de datos y machine learning. Está dirigido a profesionales de las ciencias sociales en áreas de análisis de datos, estudio y fiscalización. Tomo el diplomado básicamente con más experiencia en esta área. Ya esta sería la octava, el próximo año, la octava versión de este diplomado. Así que, bueno, en conjunto con María Paz Vita, lo invitamos a ser parte de esta nueva generación y aprovecho de darle las gracias tanto a Tomás Hoffman, Tomás Parra y Catalina Barker por esta gran exposición que nos han dado con respecto a los chatbots en el sector público y básicamente esto llegamos al fin de nuestra charla. Así que muchas gracias por su asistencia. Como dice María Paz, vamos a compartir posteriormente la grabación para que puedan acceder posteriormente. Eso.